¿Por qué? Porque nunca han entendido cómo funciona esto. Y no es cuestión de que sean tontos, ni brutos, ni faltos de inteligencia. Es cuestión de que nunca han caminado rectamente. Nunca han comprendido los caminos de Dios. Dijo Dios en el Antiguo Testamento: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y es interesante que para conocimiento hay 6 palabras hebreas. Y la palabra que se usa ahí, le faltó conocimiento, es yada, con Y. Yada. Y esa palabra se usa en Génesis 4:1 cuando dice: Adán conoció a Eva. La palabra conocer es yada, y ahí implica relaciones sexuales íntimas. La Biblia nos dice que la sexualidad es la intimidad y el clímax más grande del conocimiento entre un varón y una mujer en el matrimonio. Y cuando esa misma palabra se usa, mi pueblo le faltó conocimiento, está diciéndonos Dios: a mi pueblo le faltó tener intimidad conmigo. A mi pueblo le faltó estar cerca de mí, y solo cerca de Dios, en la madrugada, buscándolo en oración y en la palabra de Dios, es donde comenzamos a descubrir cómo late el corazón de Dios. Pero tú nunca puedes tener este contacto y esta intimidad con Dios hasta que tú no tengas el hábito desarrollado y bendito de poner a Dios en las mañanas en primer lugar en tu vida, con la Biblia, inclinado de rodillas y orándole al Padre. Jamás lo podrás hacer. Dice el versículo 4 de Santiago: mas tenga la paciencia, ¿verdad? Una vez que ya la paciencia comience a desarrollarse en tu vida, escucha esto: mientras no seas paciente, Dios no hace nada contigo. ¿Está claro? ¿Estás oyendo? Síguele de impulsivo y de impulsiva y de impaciente, y Dios va a seguir mandándote, ¿qué cosa? Pruebas y tribulaciones hasta que te aplaques y te calmes. Ya que la paciencia tenga su hora completa, entonces comenzarás a ser perfecto. Esta es la palabra talía, en el griego significa maduro. Comenzarás a madurar y no te va a faltar cosa alguno. Y si te falta sabiduría para entender por qué estás pasando las pruebas que está pasando, es lo que dice Santiago en el contexto: pídesela a Dios. ¿Por qué me chocaron mi carro? ¿Por qué se fue mi esposa? ¿Por qué se fue mi hijo? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Pídesela a Dios. Y Dios, cuando Él ve que tú buscas con su corazón, que te revele por qué está pasando lo que está pasando, Dios te va a dar la sabiduría para entender qué es lo que está pasando en tu vida. Ahora, finalmente, vayamos a Santiago capítulo 3 y terminemos aquí y veamos que la sabiduría, y aquí es como termina el Nuevo Testamento con la sabiduría, está relacionada con nuestra conducta diaria. La sabiduría está relacionada con nuestra conducta diaria. Dice Santiago 3, versículo 13 al 17. ¿Quién es qué cosa? Sabio y entendido entre ustedes. O sea, ¿quieren saber quiénes son los sabios? Muy bien. Las personas que son sabias en la iglesia y las personas que son entendidas, vean ustedes, por su conducta, por sus obras, por su conducta, se manifiesta en sabia mansedumbre. ¿Quién es una persona mansa? No es una persona mensa. Una cosa es mensedumbre, otra cosa es mansedumbre. El menso es el que le empuja así, y eso no es manso. Manso es una persona que ha dejado de pelear contra Dios. Mansa es una persona que llega el coordinador y le dice a un edecano, le dice a uno de seguridad, le dice: mi general, a sus órdenes. ¿Qué? A sus órdenes. ¿Qué? ¿Qué dice? A sus órdenes. Los que ya dejaron de chistar, reclamar: ¿y por qué me cambiaron acá? ¿Y por qué me cambiaron? Y esas personas que siempre están con la espada: ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué me pusieron para allá? ¿Y por qué no mañana? Ay, me tienen mala fe y se están disfrazando conmigo y son puros chismosos. Esas personas son lo contrario a los mansos. Se llaman contenciosos.
Siempre están buscando contención y pelearse y hacer de todo. ¿Y por qué me quitaron acá? ¿Y por qué no me pusieron a mí al frente? ¿Y por qué no soy la que dirijo la danza? ¿Y por qué no soy la que dirijo esto? ¿Y por qué no? Y siempre están con problemas de carácter emocional y espiritual muy graves. Y esas personas son peligrosísimas, peligrosísimas, porque infectan, contagian a las personas a su alrededor y sobre todo a los nuevos convertidos. Versículo 14, pero, ahí está lo contrario, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Las personas amargadas, las personas celosas, las personas contenciosas o peleoneras, es imposible que sean sabias. Es imposible que sean sabias. ¿Por qué? Porque estas personas, en cualquier situación que exista una conducta contraria, estas personas no pueden tener la sabiduría de Dios. Ahí están estas personas con los celos, con los pleitos y cualquier actitud de celos, de amargura, de crítica, de murmuración. Ahí están los demonios. Si en tu casa es un hogar donde entras y gritos y sombrerazos, etcétera, etcétera, te das cuenta que en tu casa no hay sabiduría. Porque dice la Biblia, versículo 17, la sabiduría que es de Dios o la que es de lo alto es primeramente pura. O sea, para poder ser sabio, para poder ser sabia, necesita ser puro sexualmente. Pura sexualmente. Es imposible la impureza sexual con la sabiduría. No se llevan. Se sale la sabiduría de tu vida. La sabiduría de Dios es primeramente pura. Las personas puras, ¿qué cosa? Son personas que temen a Dios. Ya lo vimos en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Por qué eres puro sexual? ¿Por qué no volteas a ver a mujeres que no es tu esposa? ¿Por qué no manoseas a tu novia? Porque tienes temor de Dios. Y ese temor de Dios te hace un recipiente directo de la sabiduría de Dios. Después es pacífica. Las personas pacíficas, tranquilas, son las personas que son sabias. En una casa donde llegas y gritos y sombrerazos, unos novios que están gritos y sombrerazos. Si ahorita con tu novio estás así, imagínate cuando te cases. Si ahorita tu novio te da los consejos que te da y te dice lo que te dice, ¿verdad? Cuando no hay paz, no hay tranquilidad, no te ayuda tu novia, no te ayuda tu novio o tu esposa o tus amigos. Te das cuenta por esta falta de paz y de tranquilidad en esa persona, que esa persona no puede ser sabia. En tercer lugar, es amable, es benigna, es llena de misericordia, la conoces por el fruto y no tiene ninguna incertidumbre, ¿verdad? Y es absolutamente sincera. Las personas sabias se caracterizan por todas estas situaciones. Son puras de corazón, se caracterizan por su paz, son personas sumamente amables, no tienen cara así de momias de Guanajuato. Son benignos, son misericordiosos, tienen frutos y son personas sinceras. ¿Cuántos cristianos tienen una mascarototota del santo enmascarado de plata? ¿Cuántas gentes tú ves y tú sabes que esa persona no te está dando la cara que realmente tiene? ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría. Y todo lo que hace lo va a hacer mal por su falta de autenticidad, transparencia y sinceridad. ¿Por qué le faltan todas esas cosas? Porque no tiene temor de Dios. Dios quiere llenarte en esta noche del espíritu de sabiduría. Tú sabes en esta noche que tiene muchas ramificaciones. Puedes hacer mejor tus pasteles, puedes hacer mejores trabajos de mecánica, puedes tocar inclusive mejor los instrumentos. Puedes, si eres arquitecto, tener otras ideas que nadie ha tenido,
te puede dar Dios capacidades para inventar cosas que nadie ha inventado. Hay tantas cosas que el Espíritu de sabiduría puede hacer entre el pueblo de Dios. Pero tú necesitas en esta noche ponerte en paz con Dios en primer lugar y pedirle perdón y arrepentirte. Arrepentirte de tu falta de temor de Dios. Porque si tú tuvieras temor de Dios, no harías las cosas que haces en secreto. Cuando nadie te ve, el Espíritu Santo te ve. Y es cuando nadie nos ve, cuando más que nada Dios sabe a quién les puede dar el espíritu de sabiduría.